Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina Pelín, estudiante de la carrera de Arquitectura y soy parte del grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de Valparaíso. Bienvenidos a la actividad número 12 de la 7ª versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. A continuación, presentamos el panel Democracia en la Era Digital, la Política en Crisis, en esta conversación moderados por la destacada periodista Consuelo Saavedra, Fernando Vallespín, politólogo español experto en teoría política contemporánea, junto a Jesús Silva Herzog Márquez, ensayista y académico mexicano, y Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo chileno ganador del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, discutirán sobre la crisis de la política en la actualidad. Los invitamos a que tomen unos minutos y contesten la encuesta que se les entregó a su llegada. Esta ha sido realizada en conjunto con la Universidad del Paraíso y tiene por objeto conocer nuestras audiencias en el marco de un estudio de impacto del festival. Por favor, a la salida, entregarlas a los alumnos de la universidad que visten con poleras con el logo de la Fundación. Además, para quienes estén interesados, al término de la actividad, los autores estarán firmando libros en el stand de ventas de la librería Catálogo. Solicitamos, por favor, apagar sus celulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy buenas tardes, un millón de gracias por estar aquí en este lugar precioso, además el Teatro Condel. Soy Consuelo Saavedra, soy periodista, estoy muy honrada de participar en Puerto de Ideas para básicamente ayudar a mediar. Yo creo que eso es lo que va a suceder fundamentalmente en este panel sobre la democracia en la era digital y la crisis de la política. Hemos estado conversando durante el desayuno y creo que vamos a reflexionar sobre cómo fue que llegamos a esta paradoja de un mundo hiperconectado, donde al mismo tiempo la política se desconectó de los ciudadanos o los ciudadanos se desconectaron de la política. Y la pregunta es, si es que existe efectivamente una crisis, ¿frente a qué tipo de crisis estamos? Si es una crisis de la democracia o es una crisis de la política y cuáles serían las diferencias al respecto. Y también si es una crisis de los intermediarios. ¿Qué pasa con la representatividad entonces? ¿Qué significa el voto cuando hablamos de esta crisis de la representatividad y de los intermediarios? ¿Y qué hacemos también con la frustración de saber que al final siempre va a haber una élite que se instala para tomar las decisiones? ¿Cuáles son también los desafíos de la llamada democracia liberal tan malentendida cuando se confunde con la economía neoliberal? Algo de lo que bien sabemos en nuestro país. ¿Y qué más apropiado que hacernos estas preguntas a una semana de las elecciones en Chile? Así que espero que sea una jornada interesante. Ustedes están aquí por ellos, así que no necesitan tanta presentación. 3 de los principales politólogos de Hispanoamérica: Fernando Vallespín, español, académico de la Universidad Autónoma de Madrid, columnista del diario El País; Jesús Silva Herzog Márquez, mexicano, académico del Tecnológico de Monterrey, columnista de muchos medios mexicanos, de Reforma, colabora también en Letras Libres, en Nexos; y Manuel Antonio Garretón, de la Casa, Premio Nacional de nuestro país, de Humanidades, de Ciencias Sociales, académico de la Universidad de Chile. Fernando, Jesús y Manuel Antonio van a exponer cada uno por un máximo de 10 minutos, luego vamos a tener una conversación, calculo yo 20 minutos, y luego también, por supuesto, un tiempo para que ustedes puedan hacerles directamente las preguntas, de manera que terminamos, por supuesto, antes de las 2 de la tarde. Ya, 1:30, 1:15 para las 2 calculo yo. Así que nuevamente gracias por estar aquí, aunque no los vemos mucho con estas luces. Encontramos con Manuel Antonio que era súper poco democrática la situación. Esto es como el reflejo de la crisis de la democracia, ¿no? Estamos como arriba, no los vemos con las luces encandilando. Quizás una metáfora apropiada. Nos pusimos de acuerdo que Fernando iba a comenzar en primer término. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quisiera decir que estoy encantado de estar aquí en esta maravillosa ciudad de Valparaíso y, por supuesto, en Chile y en el Foro de las Ideas, ¿no? Bien, voy a tratar de ser lo más esquemático posible, ¿no? Y me gustaría que en intervención tratara de responder algunas de las preguntas que ha suscitado Consuelo, y empezamos por la primera. La primera es, ¿está en crisis la democracia o no está en crisis la democracia? Yo creo que la respuesta es que la democracia siempre está en crisis, sencillamente porque democracia es un concepto normativo, es decir, que
apela a un ideal que nunca realmente se realiza en la práctica, con lo cual esa tensión entre realidad e ideal está siempre presente y, por tanto, ningún sistema democrático al final nos es verdaderamente satisfactorio. Pero lo que sí es cierto, y aquí algunos observadores expertos en democracia nos lo vienen demostrando, es que en los últimos años se ha producido lo que algunos de ellos llaman una recesión democrática, entendiendo por tal el hecho de que ha dejado de crecer el número de sistemas autoritarios que pasan a ser sistemas democráticos, algo que comenzó desde la caída de los regímenes de tipo soviético o de socialismo de Estado, como se llamaba. En segundo lugar, algunos de los grandes países mundiales están también sufriendo regresiones democráticas muy claras. Recientemente creo que el caso más paradigmático es el de Turquía, pero lo percibimos también en Brasil, en México probablemente, en Rusia evidentemente. O sea que los grandes protagonistas del escenario global están accediendo más bien a democracias claramente imperfectas. Y en tercer lugar, dentro de los países que tradicionalmente han sido los que tenían mayor calidad democrática, lo que se percibe es que están perdiendo esa calidad democrática, ¿no? En el ranking de calidad de la democracia que hace la revista The Economist, que tiene una unidad de estudios de calidad de la democracia, en el año 17 algunos países han pasado a la categoría de democracias con deficiencias, o sea que no son full democracies, democracias completas, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica, donde está ahora refugiado nuestro líder catalán, cuando curiosamente Bélgica me parece que está en el puesto 35, España está en el puesto 17, o sea que ha bajado en el ranking de democracias, y esto es una ironía evidentemente. O sea que aquí sí hay un problema, entonces, respecto de la calidad de la democracia fundamentalmente. Segunda pregunta, ¿es una crisis de la democracia o es una crisis de la política? Yo creo que esta es la pregunta fundamental, ¿eh? La pregunta fundamental, porque si las democracias están en crisis es porque está ocurriendo algo con la política. Y lo que está ocurriendo muy probablemente sea que se está perdiendo soberanía por parte de los Estados. La globalización está teniendo un impacto terrible, no solamente para todo lo que tiene que ver con la redistribución de recursos en el ámbito global o dentro de los propios países, porque yo creo que sí hay una redistribución de recursos entre países, ¿no? Y se ve muy claramente con Asia, sobre todo con la India, y se ve muy claramente con China. Sin embargo, digamos, está perdiendo peso Europa, está perdiendo peso también los Estados Unidos, está perdiendo peso Occidente, y me parece que esto es muy relevante señalarlo. Por tanto, aquí yo creo que a lo que nos enfrentamos es a un fenómeno que podemos caracterizar como de migración del poder desde las instituciones políticas a todo un conjunto de fuerzas que... ¿Se fue? No. A todo un conjunto de fuerzas que son, pues eso, los mercados, la aparición de una nueva élite global que realmente no tiene ninguna responsabilidad con las naciones a las que representa, de enormes compañías cuyo poder es absolutamente superlativo, como puede ser Apple, como puede ser Google, como puede ser Facebook. Es decir, que se está alterando la relación tradicional que nosotros asociábamos al poder. El poder no siempre necesariamente está en la economía, sino que hay otra forma de poder anónimo, que es eso que podríamos llamar todo un conjunto de imperativos sistémicos que hacen que las decisiones políticas sean cada vez más complejas, que la política tiene que lidiar continuamente con problemas para los cuales no está preparada. Hay una figura que me gusta mucho de un filósofo alemán, el Peter Sloterdijk, que dice que digamos, el Estado se ha convertido en una especie de taller de reparaciones, es decir, se ve obligado a reparar problemas, averías que se producen como consecuencia del hecho de que vivimos en este país, este mundo absolutamente interconectado. Bien, entonces la política se ha convertido, por tanto, ahora curiosamente oscila entre dos polos. Por un lado, se ha convertido en tremendamente tecnocrática, por las razones que acabamos de señalar, y la tecnocracia es antidemocrática, sencillamente porque no hay una única solución posible para las decisiones políticas, sino que se nos presenta una única solución necesaria. Esto se vive de una manera muy intensa, muy intensa,
dentro de la Unión Europea, tienen que pensar que la labor legislativa de los parlamentos nacionales de los países de la Unión Europea, casi 2/3 de su actividad, consiste en la adaptación de derecho europeo en derecho nacional, que es espectacular. Pero ¿quién participa de eso? ¿Quién participa de esa creación de ese derecho? Y ahí es donde están esos tecnócratas de Bruselas a los que apuntan siempre normalmente los populismos. Y el otro polo son precisamente los populismos, que son quienes simplifican este conjunto de problemas tan tremendamente complejos y donde tampoco se presentan alternativas. Es decir, que tanto la tecnocracia como el populismo lo que hacen es impedir que emerja el pluralismo de opciones que se abren a la acción política, ¿no? Eso sería un poco el punto sobre el que quería apuntar alguna cosa, y también el hecho de que hay una preocupación por la propia cultura, por cuestiones identitarias, ¿no? La globalización lo que hace es desgarrar las comunidades y lo que fomenta son evidentemente las emigraciones. Claro, al producirse emigraciones masivas, esos inmigrantes necesariamente tienen que coexistir con las poblaciones que ya estaban asentadas en algún lugar. El populismo xenófobo europeo se explica precisamente por la extensión de estos grupos de inmigrantes que están poniendo en cuestión lo que se supone que es una identidad homogénea o más o menos homogénea en muchos de estos países. Este es el problema de Austria. Si en Austria, que es uno de los países donde el populismo tiene mayor fuerza, tiene tanta potencia, es sencillamente por eso, porque Austria es un país que tiene uno de los mayores niveles de vida per cápita y que tiene un 4% de paro, de desempleo. O sea que esto o sea, si no, nos explica, ¿no? Luego, tercer punto, que este es el que me parece que quizás es el más relevante. Yo soy muy marxista en el sentido de decir que la base material condiciona la forma en que vemos el mundo, y lo que se ha producido es un cambio tecnológico cuyas consecuencias todavía no podemos anticipar, pero que sí nos está preocupando. Yo creo que lo que estamos sufriendo, sobre todo en Occidente, es un inmenso miedo al futuro. Miedo al futuro porque el futuro es la robotización, la inteligencia artificial. El otro día asistí a una conferencia en Madrid fascinante de un experto en inteligencia artificial. Era en un gran bufete de abogados y lo que vino a decir es que el 75% de esos abogados tenían que contar con que iban a perder su empleo de aquí a los próximos 15 años. Es decir, hay una revolución latente que puede, bueno, también el otro día, hace ya un par de meses leí en el New York Times que es muy fácil de acordarse, además del dato, que para el 2030 habrán desaparecido el 30% de los empleos actualmente existentes en Estados Unidos. Se dedicarán esas personas a otras cosas, pero no a lo que se venían dedicando, ¿no? Bueno, esto es lo que está provocando esta nueva revolución que afecta a algo sobre lo que me voy a extender después en la conferencia de esta tarde, que es que afecta a la reconfiguración del espacio público, nuevas redes sociales, la aparición de estos nuevos poderes tecnológicos asociados a la creación de realidad, a la escenificación de los problemas, al filtro, ¿no?, de lo existente, y que a mi juicio están transformando muy decisivamente lo que está ocurriendo. Yo, para acabar, me gustaría apuntar un par de cosas respecto de la Unión Europea para que tengan la visión de lo que represento aquí. Yo creo que la Unión Europea, si existe tanto miedo al futuro, se debe fundamentalmente al hecho de que hay un enorme problema demográfico del que somos tremendamente conscientes. La Unión Europea solo representa el 7% de la población mundial y bajando sociedades tremendamente envejecidas. Evidentemente vamos a necesitar a los inmigrantes, pero ya sabemos lo que está ocurriendo con los inmigrantes, que están fomentando los populismos. Luego lo que nos espera en el futuro no es menos populismo, sino probablemente más populismo. Hay una preocupación por el endeudamiento, hay una preocupación por la pérdida de valor geopolítico también de Europa. Europa es irrelevante a efectos geopolíticos y hay una sensación, como he dicho antes, de orfandad ante el futuro, ¿no? Porque en cierto modo Europa se ha cerrado sobre sí misma. Ha perdido la idea esta de progreso, ¿no? No sé si en Chile existe ese dicho que
que era muy común en España, por lo menos cuando yo era niño, ¿no? Eso de virgencita que me quede como estoy, ¿no? Es decir, que el miedo al futuro, o sea, es decir, el futuro ha colapsado sobre el presente, el futuro es el lugar de los temores, ¿no? No ser capaces de competir con Asia, poblaciones, como he dicho, tremendamente envejecidas, no sabemos hasta qué punto vamos a mantener ese hecho diferencial extraordinario que llamamos estado de bienestar, cómo se va a financiar el estado de bienestar. O sea, con lo cual, digamos, la mayor expectativa y aquello por lo que se está luchando por parte de todas las fuerzas políticas es no perder lo que tenemos. Atención, no se está luchando por tener más, por progresar, sino por quedarnos como estamos. Eso choca completamente con lo que se percibe, por ejemplo, en todo Asia, bueno, en toda la zona del Pacífico, porque eso les afecta a ustedes muy directamente, que choca con la visión que también hay incluso en la propia América Latina, que son países jóvenes, que se ven con futuro, y esto es muy importante subrayarlo. Se percibe inmensamente la amenaza de lo que significa África. Solo en la costa mediterráneo sur hay aproximadamente 35 millones de jóvenes entre 18 y 25 años que están dispuestos a dar el salto al Mediterráneo norte. ¿Vamos a poder pararlos? ¿No vamos a poder pararlos? Es decir, todos son un conjunto de problemas que yo creo que están generando una sensación de, insisto, de orfandad, luego entraremos sobre eso en otro turno, de orfandad en lo que se refiere a alguien que sea capaz de introducir una visión de la política mucho más optimista y sobre todo mucho menos defensiva. Yo creo que la política europea es muy defensiva y por eso triunfan los populismos, porque acentúan la idea de que puede haber una salida en el aislacionismo a lo Trump, a lo Brexit o a lo que predica, por ejemplo, Marine Le Pen. Lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Fernando. Cataluña va a quedar para las preguntas, entonces. Vale. Jesús, por favor. Gracias. Me gusta mucho cómo dispara provocaciones Fernando. Creo que tiene mucho sentido el partir de este clima de ansiedad, de gran incertidumbre y de gran temor al futuro. Al cuadro que presenta yo lo identificaría como con tres fuentes de profundísimo temor, porque creo que ataca referencias muy profundas de certidumbre, que efectivamente trascienden lo democrático e incluso trascienden lo político. Tienen que ver con la desaparición de ese entorno culturalmente predecible del barrio, encontrar en el barrio los acentos, el vestuario, el credo con el que uno se ha criado y por lo tanto estar rodeado de extraños. Por otro lado, la ansiedad que tiene sede en el trabajo. Los robots efectivamente que están amenazando nuestros empleos, que harán de manera mucho más eficiente, mucho más barata y sin necesidad de pagar seguros a esos que producirán la riqueza del mañana. Y la otra fuente de profundísima ansiedad creo que tiene que ver con lo más íntimo, que es la familia. La idea de nuestra intimidad, de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo. De pronto la idea tradicional de la familia también es un motivo de gran confusión pública. De tal suerte que coincido en que es un mundo que pierde piso, que pierde tranquilidad y confianza en el suelo. Y la gran llamada, efectivamente, como dice Fernando, no es una apuesta optimista de futuro. Creo que ni siquiera es ese llamado a la Virgen de que las cosas se queden como están, sino la ilusión de que puede regresarse a otro lugar que era paradisiaco. Hay un clima político que es el de un discurso de una política de la nostalgia.
Creo que el libro, uno de los libros más nuevos de Mark Lilla, lo describe muy claramente, esta inteligencia del naufragio. Hemos naufragado y estamos con la ilusión de recobrar un lugar en donde estaba en casa. Creo que esta es una energía, realmente es un combustible muy delicado en la vida pública contemporánea. El tema de la crisis me parece muy importante y lo mencionaba también Fernando. Efectivamente, las democracias producen crisis, se alimentan de la crisis. Gracias a las crisis, las democracias se renuevan, se oxigenan, producen cambio, generan alternancia. Pero quizá también por el hecho de que las democracias nos habitúan a la crisis, nos distraen en el momento en que la crisis es de otro orden. Hay quizá una cierta arrogancia democrática de pensar de que toda crisis se acomoda en la historia de las crisis previas y de que tiene la democracia los recursos en su arsenal ordinario para lidiar con esas amenazas. Yo creo que las amenazas de este tiempo son distintas. Creo que son efectivamente más profundas las crisis de la democracia contemporánea que las que pudimos haber visto en los años 70, en donde desde luego había siempre el hábito y la moda de hablar de la crisis de la democracia. La vería en tres ámbitos, tres desafíos muy complejos, que tienen que ver con tres nociones del régimen democrático. Cuando pensamos en democracia, creo que pensamos en primer lugar en una forma del diálogo. Un régimen democrático es un régimen deliberativo, es un régimen en donde se discute en público lo que se decide y tras decidirse se discute nuevamente. Creo que lo que ha sucedido en tiempos recientes es obstaculizar muy severamente las posibilidades de esa conversación pública. Me parece que es un reto semejante al de las identidades tradicionales y de las militancias intensas, de las movilizaciones masivas quizá, pero de signo contrario. La mentalidad de masa se plantea constantemente, es una mentalidad que abdica de la capacidad reflexiva y se sumerge, por lo tanto, en el río de la consigna común. Hoy creo que eso no lo vemos, pero vemos una amenaza paralela, tan compleja como la anterior, que es el encapsulamiento intelectual, el individualismo llevado al extremo de que cada uno de nosotros sella con espejos nuestra mirada del mundo. Vemos solo lo que nos retrata, aceptamos solo lo que nos congratula y lo que nos elogia inclusive. Todo aquello que me desagrada, soy capaz de ignorarlo, de apartarlo de lo existente porque decido que no me aparezca en mi red de referencias. Hay, por lo tanto, un proceso que ahí genera mayor polarización. El otro no existe y no hay posibilidad de encontrar razón alguna en el otro. El segundo punto me parece que tiene que ver con una segunda imagen de la democracia, que es la aspiración de vernos en el poder, de encontrar en los espacios de la vida política
precisamente un canal de representación. No estoy yo en el Congreso, no soy diputado, pero ahí hay quien habla con un acento semejante al mío, con preocupaciones semejantes a las mías. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, en muchos espacios de la política contemporánea, es una especie de cartelización de la política, de distanciamiento de las instituciones de la representación, que lejos de atender y de reaccionar ante los reflejos colectivos, han logrado conformar un caparazón hermético y actuar, por lo tanto, para servirse de los presupuestos del Estado con gran independencia de lo que puedan los votantes reclamar. Finalmente, creo que también le pedimos a la democracia que cumpla la promesa de sus últimas letras, que se apodere, que decida, que gobierne. Y me parece que, como dice Fernando, contemplamos cada día más la impotencia de la política. En la política no parece estar el mando. Había una consigna en alguna concentración globalifóbica hace algún tiempo que lo describía, creo que con claridad: los que tienen el poder no tienen el voto de nadie, y quienes reciben el voto no tienen ningún poder. Creo que en ese sentido nos estamos acercando nuevamente a esa advertencia marxista. Hay, lo dice Fukuyama, pensando en el ejemplo de los Estados Unidos, un régimen de vetos. Es la vetocracia, una maquinaria con una gran capacidad para decir no, para bloquear, para impedir, una democracia con terribles torpezas para caminar y dar un paso para algún lugar. Muchas gracias, Jesús. ¿No vas a poner un tono más optimista, Manuel Antonio? ¿Sí? No pierdo la fe. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por esta invitación. Es un honor estar aquí con estos dos destacados politólogos, uno europeo, otro latinoamericano, y ser moderado por Consuelo. La verdad es que al hablar en la primera ronda al final, uno de alguna manera repite, solo que uno intenta repetirlo desde su propia visión de las cosas. En primer lugar, el tema de la crisis de la democracia. Mi impresión es que es cierto, la democracia siempre ha vivido en crisis. ¿Y por qué ha vivido siempre en crisis? Porque hay en el fondo una permanente doble tensión en la democracia. Por un lado, una tensión entre los principios, entre el ideal democrático, llamémosle soberanía popular, igualdad, justicia, y los mecanismos. Como diría un mexicano, ¿cómo se puede asegurar con un pinche voto que haya justicia o que haya igualdad? Entonces, evidentemente hay un problema permanente en esta relación o tensión entre principios y mecanismos. Y todo esto voy a tener que decirlo muy rápidamente. En segundo lugar, hay una tensión entre dos componentes inherentes a la democracia. La idea, digamos, el elitismo de los gobernantes y la idea de igualdad de la ciudadanía. O sea, no hay democracia sin gobernantes, élite dirigente elegida democráticamente y sin ciudadanía que lo elige. Y entre estas dos cosas hay una tensión, porque evidentemente el elitismo
en mayor o menor grado, la existencia de dirigentes rompe el principio de igualdad. No hay igualdad entre uno y otro. Y, por otro lado, no puede haber, ni se puede caminar hacia, ni se puede ejercer efectivamente los derechos ciudadanos, etcétera, sin la existencia de una élite. Y esto genera en distintas épocas, en distintos países, en distintos momentos de circunstancias, genera crisis específicas, pero donde esto es latente. Y a esta tensión, a esta doble tensión, no hay solución posible. Eso no es ser pesimista, digamos, simplemente lo que hay que hacer es buscar cómo se maneja estas tensiones, cómo se lo van superando, cómo se van creando nuevos mecanismos que se acercan más a lo que en ese momento se entiende por soberanía popular, etc. Ahora, si uno quiere mirarlo en el tiempo contemporáneo, ¿en qué se traduciría, cómo se podrían traducir esta doble crisis en el momento actual, y desde hace ya algún tiempo? Uno podría señalar por lo menos tres cosas muy rápidamente, las cuales todas han sido indicadas. Una es el tema de la globalización, que es una cosa, pero una particularidad de la globalización es que es una globalización capitalista. No toda globalización es capitalista, no es lo mismo, pero la que conocemos es una globalización capitalista y una globalización de un capitalismo particular, que es la globalización dirigida por el capitalismo financiero, que se convierte en un determinado poder, para lo cual no está preparada la teoría democrática. La teoría democrática lo que planteaba, lo que te daba por supuesto, era la existencia de una polis, de un espacio en el cual se correspondían economía, política, cultura, sociedad, con un centro de toma de decisiones que es el Estado, y que por lo tanto hay una cierta correspondencia entre sociedad y Estado, entre mercados y la sociedad. Entonces, lo que tenemos ahora son mercados transnacionales. Y por lo tanto, la definición básica de la democracia en términos operativos, que sería que la democracia es en un espacio territorial, hay una población que está convertida en ciudadano, que toma decisiones importantes, cruciales para sus vidas, a través de su representante elegido en el Estado, estalla esa idea. Porque las decisiones relevantes no las toma el Estado a través de sus representantes. Porque para los pescadores de Chiloé, el día menos pensado desapareció su trabajo porque la bolsa de Tokio, que no sabemos si sabrán ellos dónde está la bolsa de Tokio, pero la bolsa de Tokio decidió que se acababan las salmoneras que cayeron las acciones y por lo tanto perdieron su trabajo. Por lo tanto, la decisión fundamental sobre sus vidas, que era el trabajo, que antes de alguna manera se podía reclamar ante el Estado, y para qué decir en los temas medioambientales, es clarísimo también la impotencia teórica de la democracia, porque los temas medioambientales se resuelven en otro ámbito que el ámbito estatal nacional. Entonces yo diría, ahí hay un primer problema. Un segundo problema que tiene que ver con esta, digamos, crisis actual de la democracia, es que hay una transformación de las bases societales de la democracia, no solo por el estallido de la polis, sino porque uno podría decir, mire, hay dos cosas que han cambiado muy profundamente. Una es el demos, la base social, que en una época, sobre todo hablo ahora desde América Latina, fue el pueblo. Para el ideal liberal republicano fue el ciudadano, pero en América Latina era el pueblo. Y posteriormente fue, después de las dictaduras, el sujeto de la democracia parece ser el ciudadano. Hoy día, este demos ya no es más el ciudadano, el pueblo ciudadano, porque hay algo que se metió entre medio, que tiene que ver con los procesos de individualización y que se expresa finalmente que hay una combinación o una mezcla entre
ciudadano y consumidor. El reclamo en nombre de la democracia de algunos de los problemas que se han presentado, por ejemplo, en Chile, están afectando mis derechos ciudadanos, no están afectando a ningún derecho ciudadano. Están afectando sus problemas, por ejemplo, de crédito, que está endeudado. Bueno, eso tiene que ver con el consumidor. No digo que no sean importantes, no digo que no sean fundamentales, pero no es ciudadano. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que se va a producir es una cierta separación del ciudadano de esta idea central de la pertenencia a una comunidad política. Todos recordamos que en teoría política lo que existe es la ciudadanía es un sujeto de reconocimiento de un derecho frente a un determinado poder, de un derecho. Aquí lo que estamos hablando es de necesidades, es de otras cosas que son parte de las trayectorias de vida de la gente y que son clave en su vida. Entonces, este demos, a su vez, que es una mezcla de pueblo, ciudadano, consumidor, a la vez ha cambiado el ethos de la democracia. Y eso se expresa, a mi juicio, fundamentalmente en muchas cosas, pero entre otras cosas en el tema generacional. El ethos clásico de la democracia es el ethos liberal republicano, digamos los ingleses. El ethos latinoamericano y de otros países es el ethos socialista, la democracia concebida como igualdad. O el ethos comunitario. Por ejemplo, cuando se hace una revolución o cuando se constituye la clase obrera, en el caso del peronismo, por ejemplo, por ahí el ethos democrático es el ethos básicamente comunitario. En cambio, lo que tenemos hoy día es el surgimiento o expansión de un nuevo ethos. ¿Cuánto me queda? Un minuto. ¿Te puedes extender un poquito? Gracias. Perdón. Me lo muestra con una simpatía. Ahí, y ya me puso nervioso. Bueno, el ethos nuevo es el ethos que podríamos llamar de la subjetividad, de la felicidad, en qué y por qué se adhiere a la democracia, y esto es básico en los jóvenes, para estar bien. Porque el autoritarismo u otros regímenes democráticos me molestan, me hacen difícil la vida. Fíjese que es interesante, que en el caso chileno se optó para convocar a partir del ethos, de otros ethos, para convocar a votar en el plebiscito, la alegría ya viene. Que no tiene nada que ver con la democracia, por supuesto. La alegría, este es el tono optimista. No, digo, la alegría ya viene, pero apela a un ethos. Apela al ethos de la felicidad. La democracia, ¿para qué existe? Para que no me jodan. Para estar bien. Y entonces le voy a exigir eso a la democracia. Y eso es extraordinariamente importante porque forma parte también del proceso de individualización. Entonces, yo digo, hay esos dos cambios, por lo menos, que me parece fundamental, y el tercero, los cambios en las formas de convivencia. No hay mucho tiempo para señalar, pero lo dejo planteado, que tiene que ver con los temas de la comunicación y donde el elemento fundamental de constitución del ciudadano, que era el saber lo que hacían los gobernantes en la época de la sociedad industrial, que es la prensa, se reemplaza hoy día por formas de comunicación directa, donde la definición básica es me comunico, luego existo, independientemente del contenido con que me comunico. Y el presidente de turno y el diputado de turno, en vez de responder al problema de fondo, le van a contestar en Twitter al que se está comunicando. Entonces, lo que tenemos es que el espacio democrático, el espacio ciudadanía, tiende a mi juicio, a estallar, a desaparecer. Iba a hacer algunos comentarios sobre el caso chileno, lo dejamos para... ¿Puedo? ¿En cuánto tiempo? Bueno, la primera parte son 15, 20 minutos. Van a salir evidentemente de todas formas, pero si hay alguna cosa que quieras dejar instalada... Yo lo que quiero decir es,
la paradoja, ¿ah? Y no hay ninguna crítica a nadie, pero la paradoja es la siguiente: desde que Chile volvió a la democracia, para volver a tocar los temas que ustedes señalaban, Chile apareció en los primeros rankings de calidad de la democracia, en los primeros en América Latina, junto con Costa Rica y Uruguay. Fíjese bien, calidad de la democracia en el único país del mundo en que nuestro Hitler ocupaba el puesto de comandante jefe del ejército. Díganme que no era posible otra cosa. No me digan que es ejemplar, ni que es de ranking número 1. Único país del mundo con constitución heredada de la dictadura. Dígame, es que no se pudo cambiar, es que hicimos todo lo posible. Está bien, pero no me digan que esa es una democracia de calidad. Entonces Chile no ha completado su democracia. La transición terminó hace muchos años, terminó el día que asumió el gobierno del presidente Elwin. Pero la democracia en Chile es una democracia, como han señalado todos los autores, semisoberana, incompleta, etc. Y eso es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque se apela a la legitimidad democrática cuando no existe estrictamente, y eso va generando poco a poco, y este es el gran tema, un distanciamiento que, si bien se ha producido en todos los países del mundo, Chile es el único país que ha bajado la participación electoral o política a menos de un 50%, a un 40%. Por lo menos en América Latina, todas las crisis de la democracia en todos los otros países, de acuerdo, todos votan arriba del 60%. No se ha producido esa baja. Y eso es especialmente generacional. Y ese, a mi juicio, es el problema fundamental. Que puede hacer los errores del voto voluntario, todo lo que ustedes quieran. Pero eso es un problema fundamental. La democracia chilena, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía la democracia chilena? Estrictamente en la relación entre partidos y sociedad, en todos los campos de la vida social. Y hoy día eso se ha roto. Y en esa es la particularidad, a mi juicio, de la crisis de la democracia en Chile, que es al final una crisis de la política, porque para mucha gente la política no le sirve, no le interesa. Y entonces se produjo esta disociación entre lo político y la política, quedando la política a cargo de una élite y lo político sin que nadie lo asuma, porque tampoco lo asume la ciudadanía. Gracias, Manuel Antonio, cuando venía para acá, al doblar cerca de ahí en Molina con Errázuri, hay un letrero que dice no vote. Y dije, mire, vamos a hablar ahora de democracia y de representación y de qué significa eso. Ahora, siempre en Chile decimos la excepcionalidad del caso chileno, claro, tiene consideraciones, particularidades, pero finalmente sí es un fenómeno global, donde por diferentes razones la política se fue distanciando de los cambios que probablemente el sistema económico fundamentalmente había ido generando, y para qué decir también la llegada de las tecnologías. Me quedan muchas cosas resonando. Podríamos conversar, ustedes quizás no lo tocaron tanto como si lo mencionó Manuel Antonio, el tema generacional. Porque tú planteas, Fernando, que esto al final es una nostalgia, que la gente que decide votar es probablemente para volver a un pasado idealizado que tampoco fue tan ideal. Quisiera, si pudieras incorporar esa mirada de las generaciones que no participan, los más jóvenes, de qué manera participan y por qué se produce la distancia con el sistema político. Sí, y me gustaría también decir algo, porque hay una coincidencia en vuestro análisis que yo no he mencionado y que me parece que es muy relevante para analizar esto. Pero bueno, vamos al tema de la fractura generacional. Yo creo que es a lo que estamos asistiendo es a una ruptura de los ejes tradicionales del conflicto político, ¿no? El eje tradicional es el izquierda-derecha, que es el que surge con la revolución industrial, fundamentalmente, y en las primeras democracias, y ahora el eje se está desplazando más hacia, digamos, nacionalismo, comunitarismo
versus cosmopolitismo / globalización, que es lo que provoca el populismo, se ubicaría en el primer lado, y la democracia, digamos, los liberales, representados por gente como Macron, por ejemplo, incluso Merkel, ¿no? Pues estarían más bien en la dinámica esta cosmopolita, también el propio Obama, mientras que Trump sería el otro eje. Y dentro de estos ejes es muy interesante observar cómo los jóvenes se ubican en el lado del cosmopolitismo, porque además son los que mejor se manejan viajando y los que mejor se manejan además también online y todo lo demás, pero sin embargo a la vez son tremendamente críticos con su propio sistema político. A mí hay un cuadro, que es una pena que no lo podamos proyectar, que me impresionó muchísimo, donde recogiendo la encuesta mundial de valores, dos jóvenes académicos lo que hicieron fue ver cuáles eran las respuestas a la pregunta. La pregunta es, digamos, ¿es esencial vivir en un sistema democrático? Y luego lo filtraba por cohortes de edad. Y las cohortes más mayores, los más viejos, todos estaban por arriba, mientras que a medida que iban pasando las cohortes y los más jóvenes estaban por debajo. Pero claro, hay que saber leerlo. Porque ¿Pero eso tú crees que no se valora la democracia por parte de los jóvenes? ¿O crees que finalmente con toda la disolución o la implosión de las fronteras y de todas las estructuras de poder tradicionales, al final no importa tanto quién te gobierna o cómo te gobierna? Yo creo que los jóvenes están comprendiendo por es esencial vivir en un sistema democrático, lo que están entendiendo es esencial vivir en este sistema democrático. Es decir, que no en una democracia a secas, sino en esta democracia. Y esta no me gusta. Entonces ahí es donde yo creo que se lee mal la respuesta. O sea, no es una opción por el autoritarismo o por una dictadura, claro. Sino... Y además los jóvenes... De otro régimen, no hay demanda de otro régimen. No. No me interesa, no estoy en esto. Es lo de los indignados en el 15 de mayo, el movimiento del 15M en España, ¿no? Esto de lo llaman democracia y no lo es, ¿no? O sea, como que tienen otra visión de lo que debe ser la democracia, ¿no? Porque uno de los temas con los que no hemos hablado, porque tiene mucho que ver con la tecnocratización de la política, es que los ciudadanos tienen un poco la impresión, Jesús se ha referido a ello también implícitamente, la impresión de que no hay alternativas, de que da igual quién gobierne, porque en el fondo se van a ver arrastrados por hechos imperativos que les obligan a decidir en un determinado sentido, ¿no? Entonces ahí esa percepción de que no hay alternativa es la que digamos, está facilitando mucho el campo a los partidos populistas, porque ahí está la alternativa, ¿no? Y los partidos tradicionales están reaccionando frente a eso diciendo, nosotros somos los antipopulistas, es decir, que han conseguido incorporar un antagonista, cosa de lo que antes carecían. Pero muy rápidamente, el punto en el que tienes en común, que yo no mencioné porque me parece que es un punto esencial, es la privatización del ciudadano, ¿no? Eso que podemos llamar la despolitización, que se combina con una visión, digamos, muy narcisista, ¿no? Digamos, la vida entendida como selfie, ¿no? Es decir, en el mundo, ¿dónde encajo yo? ¿No? A ver cómo me fotografío yo para encajar en el mundo. Ese feel good society, ¿no? Eso del like de Facebook, todo ese tipo de cosas, que es un tipo de cultura banal, pero donde el sujeto ya no se ve como parte de un entramado, ni necesariamente tampoco como sosteniendo determinados intereses. Vamos a ver, yo creo que hay una distinción rusoniana que es maravillosa, que es absolutamente cierta, que es cuando dice que hay que distinguir entre el bourgeois y el citoyen que hay en cada uno de nosotros, el burgués. La parte burguesa nuestra es la del sujeto que maximiza su propio interés, y la parte del ciudadano es aquel que participa de un interés común, que es la visión esta republicana, que cuando se preocupa por lo que nos es común, bueno, pues hoy de repente eso es lo que se está erosionando, esa comunalidad. Yo no lo llamaría comunitarismo, sino comunalidad, es lo que se está perdiendo, y lo que se está afianzando es esa privatización, es decir, el mundo me interesa
en la medida en que encaja con lo que yo soy o a mí me interesa. Por tanto, hay una transmutación de un sujeto con obligaciones cívicas a un sujeto que solo se ve a sí mismo con derechos políticos, pero no solamente políticos. Y yo creo que este es un cambio sociológico absolutamente fundamental. Ahora, no sé qué piensas tú, Jesús, de eso, si quieres recoger otro punto, pero también una sensación en el mundo digital de pertenecer también a una comunidad, porque por una parte tienes ese individualismo y la cultura del like, como tú la describes, pero todos los que están en redes sociales se sienten formando parte de algo y pueden conectarse y pueden comunicarse, y está la idea de que me vinculo horizontalmente también con las autoridades. Pero eso también no funciona, es un poco vacío porque se queda en ese nivel. Se queda vacío quizá nada más en la autogratificación del pulgar oprimiendo una tecla. Pero a mí me parece que en esto que dice Fernando y la descripción de este antagonista que puede ser el populismo, hay ahí me parece que hay una llamada de atención que debe ser tomado muy en serio. A mí me parece que es la reivindicación de la política que ofrece claves de sentido. El populismo sí logra encender de nuevo un entusiasmo por lo político. Hay una epopeya en el populismo que contrasta con la terrible aburrición de lo ordinario liberal, ¿no? Creo que hay que tomarlo en serio porque llevamos, me parece que algunos siglos pensando que la clave que tenemos que mutilar esa idea de que la clave de nuestra existencia está en la política, que debemos entrarlo justamente en lo doméstico y en lo burgués y en lo económico, y que hay que darle un manotazo a esa tentación que puede derivarnos a parajes totalitarios, que es el darle sentido a la vida a través de lo político. El populismo ofrece esa pista. Hay una epopeya nacional en el trumpismo, y racial seguramente. La hay en Brexit y la hay en el independentismo catalán. ¿Cómo se lidia con los instrumentos tradicionales con esa seducción? Claro, pero también hay una cierta defensa de la política más tradicional de acusar a todo lo demás de populismo. Claro. Entonces hay un minuto en que tú ya no distingues, y sobre todo la gente joven, que es la que no vota, y todos sabemos lo que eso significa, se aburre porque dice, ok, los viejos a cualquier otra alternativa la acusan de o de fin de mundo o de populismo. Ese es un punto central. Yo soy de los que creo que no hay política y política democrática si no hay un componente populismo. O sea, si tiene no que hay haber un componente populista, claro, a ver, no, lo otro es una política que no tenga un componente populista significa que deja de hacer apelación a un sujeto que es el pueblo, o a una comunidad, o como se le quiera llamar. La tecnocracia es la expresión más clara de la política antipopulista, y los tecnócratas son los primeros que están diciendo cualquier cosa que me sale de los mecanismos de mercado, cualquier cosa que me sale de mis cuadros, esto es populismo. Son los básicos enemigos. ¿Por qué? Porque sienten el populismo como una cierta lógica contraria a la de ellos. Ahora, yo creo que la política es un manejo de muchas lógicas. Hoy día no es posible que haya política y que se pueda rescatar la política si no hay un componente de tecnocracia. Si hay más de lo que corresponde a ese componente, se acaba la política. Si no hay un componente de institucionalidad pura, si no hay un componente de populismo
En el sentido siguiente, en el sentido de entender que la democracia hoy día, y por supuesto uno puede hacer extensivo a la política, pero que la democracia hoy día no es solo régimen político. Ha pasado a ser también, y yo soy de los que siempre defendí que era solo régimen político, pero me doy cuenta que la democracia es también proceso. Y entonces, ¿cuál es el elemento fundamental? La participación ciudadana a través del voto u otras formas de participación era lo que hacía de la democracia régimen. Pero hay una cosa que se llama experiencia democrática. Tomen ustedes toda la masa de estudiantes de las movilizaciones del 2011-2012. Ahí hay una experiencia. Ellos sienten que ese era el momento más democrático de Chile. Que no había sido lo que vino después de la transición, ni las elecciones, nada de eso. Que eso era la democracia. Ahora, uno va a decir, no, es que eso no lo es, porque no está dentro de los parámetros institucionales. Uno tiene que incorporar en lo que llamamos democracia realmente existente, el que haya una experiencia democrática, que no es solo el tema de la participación, es decir, la participación institucional. El país, lejos en América Latina, de mayor participación institucional, que hizo las mejores leyes, la mejor constitución en esa materia, Brasil. Y es el país que sufrió la más grande crisis política. Entonces hay un problema que no tiene que ver con la cuestión institucional, que tiene que ver con este diálogo entre lo institucional, que no puede dejar de haber, no puede dejar de desaparecer el voto, y el voto a mi juicio tiene que ser obligatorio, pero también hay otra cosa, que la experiencia democrática. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, el populismo provee eso. Y nosotros damos malos ejemplos de populismo. Damos solamente los ejemplos negativos del populismo execrable de los Trump y de los otros. Pero la vía, guste o no guste, yo estoy en desacuerdo. La vía latinoamericana a la modernización y a la modernidad fue el populismo. Fernando quiere... Sí, la vía discrepar. latinoamericana, pero yo creo que fuera de Latinoamérica el populismo es, como estamos viendo en Europa, ¿no? Es de temer, ¿no? Es volver a los años 30. O sea, yo creo que el populismo tiene mucho sentido y aquello que está denunciando me parece que es muy acertado, que es la despolitización de la política. Es decir, digamos, en sistemas que precisamente porque son tecnocráticos están despolitizados, o sea, hay gestión, o sea, lo que domina es la política como gestión, como mera administración de las cosas. Falta la política como gobierno, como, digamos, el buscar dónde están nuestros fines y luego pues tratar de engarzar los medios adecuados para conseguir satisfacer esos fines. Ahora simplemente racionalidad instrumental, ¿no? Es decir, es medios para fines ya dados. Entonces, claro, falta esa, digamos, la parte heroica, que es la creación de un objetivo, buscar un objetivo, por lo tanto tratar de realizarlo, ¿no? Pero, vamos a ver, yo creo que hay algo que sí tenemos que tener muy claro, y es que no hay política sin antagonismo. En eso Carl Schmitt tiene toda la razón, y creo que los populistas eso sí lo saben ver bien. El mundo liberal es un mundo que, digamos, que elude la dimensión conflictual de lo político, que es esencial a la política precisamente, pero en cambio no admite, digamos, la naturaleza dilemática de lo político también, ¿no? Que ni nuestros ciudadanos la admiten. Y este es uno de los problemas precisamente de la crisis de la política democrática. ¿Y por qué no nos gustan nuestras instituciones? Y es sencillamente el hecho de que muchas veces en política, la mayoría de las veces, no se elige entre un bien y un mal, sino entre dos males. Son decisiones trágicas. Y por tanto, y mientras que los sistemas democráticos impiden que salga a la luz esta naturaleza dilemática de lo político, por la sencilla razón de que el político ha prometido que va a resolver bien esos problemas sin costes. Claro, cuando los políticos que defendieron el Brexit después salieron a la opinión pública y dijeron, bueno, pero es verdad que vamos a ahorrarnos 350 millones de libras a la semana que vamos a invertir en el sistema de la seguridad social,
No, eso era mentira, lo siento mucho, lo lamentamos, estas cosas que tienen las campañas electorales, ustedes saben. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en el fondo es que el problema es la democracia. Es que la democracia no puede sobrevivir sin promesa o sin promesas. Y las campañas electorales es el momento en el que se escenifican las promesas. Comienza una puja entre partidos a ver quién da más. Y después, cuando se accede al poder, claro, pues ya aquello que se promete es muy difícil de realizar, ¿no? Entonces, lo que es fascinante es ver cómo cada vez se acorta más el tiempo entre el momento en el que entra un líder y pierde popularidad. Es decir, el Macron ha sido espectacular. O sea, cada vez dura menos la popularidad. ¿Por qué? Pues porque cuando hay que empezar a tomar decisiones, esas decisiones no coinciden con aquello que se promete. Claro, lo curioso, en cambio, del populismo, y por lo que a mí no me gusta el populismo, bueno, por muchas cosas no me gusta el populismo, pero sobre todo porque niega el pluralismo, yo soy mucho más pluralista, yo creo que es mucho mejor el republicanismo, esa búsqueda, digamos, de las virtudes más tradicionales, romanas, ¿no?, de lo político. A mí el problema del populismo es que el populismo lo único que aspira realmente es a la hegemonía. Es decir, lo que se trata es de enfocar la política como una lucha donde yo tengo que ganar porque si gano yo gana el pueblo, donde se desatiende completamente desde el otro lado la política como gestión. Y la política también es gestión, ¿eh? La política se presenta como emoción. Y yo creo que la gran lucha a la que estamos asistiendo hoy en todos nuestros sistemas democráticos es la lucha entre pasión y razón técnica, ¿eh? Y entonces ahí se están mezclando de una manera interesantísima y yo creo que cómo resolvamos este problema depende, digamos, el futuro de los sistemas democráticos, sinceramente. Me gustaría subir la luz porque Paulina, que le vamos a pasar el micrófono, ¿ya? Y la política también como decepción, creo yo. Alguna vez hablaste de lo que significa el nihilismo en el que estamos, porque no se sabe cuánta transparencia podemos resistir en el sistema político para asumir todas estas permanentes decepciones, digamos. Que se sepa la corrupción, que se sepa la cocina, como se conoce en Chile. Me gustaría que alcanzáramos a incorporar un par de preguntas de ustedes a los panelistas para también intentar responder a la hora. Obviamente les pido lo de siempre, que sean como preguntas dirigidas y no comentarios largos para poder incluir la mayor cantidad de interacciones posibles. Gracias. Hola, muchas gracias. Fernando, dijiste, sabemos lo que se lee en las encuestas, que lo que tenemos no nos gusta, o los jóvenes dicen eso. Y antes, Manuel, tú diferenciaste al abordar la democracia entre principios y mecanismos. Hoy, en la era digital de Wikipedia, hermoso, y la posverdad, ¿no deberíamos estar mirando con más seriedad los mecanismos? Revisar los mecanismos de los que parece que estamos enamorados como algo que fijo, que no cambia, y construir nuevos marcos institucionales. Manuel Antonio, ¿hacerte cargo de lo del mecanismo? ¿O partes tú, Fernando? Vamos a ver, yo creo que es muy buena pregunta, pero claro, llevamos un proceso de aprendizaje de varios siglos ya en la aplicación de los sistemas democráticos y lo que sí hemos aprendido es que cuando abandonamos el sistema de controles y de desconfianza hacia el poder de la democracia liberal, estamos perdidos. Desde el momento en que el poder ejecutivo trata de controlar al poder judicial, se acabó, ¿eh? Es decir, que el democratismo ¿no?, de votar por votar, votar siempre, es mejor que los límites que se establecen al voto. Por ejemplo, en Cataluña es el ejemplo típico, ¿no? O sea, ¿por qué Cataluña no puede votar la independencia? Pues bueno, porque se lo impide una serie de preceptos constitucionales. Entonces, bueno, el Estado de Derecho eso no lo puede permitir, ¿no? Pero sí, claro, también podemos decidir someter a voto si volvemos o no volvemos a la pena de muerte. La democracia liberal nos impide votar sobre eso porque partimos del presupuesto de que hay límites a aquello que el demos puede hacer. ¿Por qué? Pues porque hemos asistido ya a lo largo de la historia a demoi, que es el plural de demos, pues que se volvieron locos, ¿eh?
Como el Demos americano, realmente también se le fue la olla con votando a Trump, o al Demos británico siempre tan correcto, pues de repente pues, se ha pegado un tiro en el pie y no va a haber Brexit, estoy convencido, no acabará habiendo Brexit. Pero porque no les interesa a los británicos tampoco, y acabarán tomando conciencia de eso y no habrá acuerdo con la Unión Europea. Yo, en cambio, sí creo que es muchísimo lo que se puede hacer en cambiar determinados mecanismos. La conferencia inaugural de ayer fue fantástica, porque uno de los temas que incorporó es cómo para el diseño de la organización de las ciudades la participación política es fundamental. Y claro, hay espacios en los que hasta ahora, digamos, la democracia no había intervenido y donde se muestra que, digamos, tienen una enorme capacidad para resolver los problemas sistémicos de la democracia, como por ejemplo, fue lo que Alejandro ayer destacó, el cortoplacismo. Claro, ¿qué ocurre con proyectos cuando de repente cambia el decisor político? Entonces, pues claro, se rompe la continuidad después de todo el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, no pasa nada, porque en definitiva, quien está detrás de esa organización, en el fondo, sigue estando ahí y sigue interesado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay que empezar a, digamos, así como no hay que innovar en lo que tiene que ver con los mecanismos fundamentales de división de poderes, protección de derechos individuales, etcétera, eso yo creo que está bastante claro. En otras formas de participación me parece que sí tenemos mucho en lo que innovar. La pregunta sobre tensión entre ideal y mecanismo, si se puede resolver cambiando o actualizando los mecanismos. Yo tengo la impresión que hay que innovar acumulativamente mecanismos más que reemplazarlo. Yo creo que el voto va a seguir siendo una cuestión fundamental y por eso tiene que ser obligatorio. Es una cuestión, pero elemental. Ahora, llamo la atención que quienes estuvieron por el voto voluntario fueron la mayoría de este país y fueron sobre todo los jóvenes y quienes les gusta adular a los jóvenes. Entonces, digamos que en ese sentido se usó la medida más antidemocrática, porque se sabía de siempre que el voto voluntario, el paso del voto obligatorio voluntario, disminuye la participación, luego los que estaban interesados en disminuir la participación pudieron voto voluntario, objetivamente, no digo el interés personal, que estuvieran en la noche preocupados de nada, objetivamente estaba porque sabían que iba a haber menos participación. Y segundo, se sabe que el voto voluntario favorece al capital cultural, a la gente con mayores sectores, por lo tanto es desigualitario. Por lo tanto yo diría, volvería a eso. Pero creo también que hay que reflexionar sobre otro tipo de mecanismo y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. La conferencia de ayer de Alejandro Aravena fue una cosa espectacular en ese sentido. Pero en mostrar cómo, por ejemplo, los temas participativos no son solo una cuestión del tipo de ingeniería que, por ejemplo, se hizo en Brasil, el tipo de leyes, conferencias nacionales, etcétera, sino que hay que buscar otras formas de democracia, digamos, obligatorios, mecanismos obligatorios, pero que son diferentes para los distintos grupos, para los distintos sectores, que por lo tanto, como son diferentes, no pueden eliminar el voto general, etcétera, de la cual se manifiesta toda la comunidad política. Pero creo que hay que tener cuidado con pensar que tiene que ver la democratización de los mecanismos de la expresión de la soberanía popular básicamente con el tema de Internet. Yo creo que Internet, digamos, y los mecanismos de los Facebook y todas esas cosas, sirven cuando están al servicio de una cosa que no son ellos mismos. O sea, sirven cuando se llama para votar, cuando se llama para ir a la plaza, a una marcha, para plantear tal cosa, y que son un desastre cuando se piensa que son un sustituto de la democracia. Cuando se piensa que yo estoy ejercitando mis derechos ciudadanos simplemente porque se me ocurrió insultar a alguien sin dar mi nombre. Y eso es democrático. Yo no feliz. estoy tan segura.
Tengo dudas sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre lo que tú planteas, que nunca van a reemplazar las otras maneras del mecanismo. No porque no lo crea, yo, o sea, pienso lo que tú piensas, pero digo, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si realmente estamos viendo las cosas desde la caja donde hemos vivido hace demasiado tiempo? ¿Y si quizás la transformación tecnológica y económica y la globalización y todo esto que hemos planteado un régimen va distinto que se llamará de otra manera, que Sí. ya no será democracia. Y es posible que la democracia sea algo para una cierta época, la democracia representativa, la que conocemos, la liberal republicana, esta que conocemos, capaz que sea propia, porque tampoco existió 20.000 años antes, y no sé si en el 3000 va a seguir existiendo, pero en esta época sigue siendo diferente los principios a los principios por los cuales la gente se constituye en el campo de los Facebook, de los Twitter, etc. Antes de darle la palabra a la pregunta que me están pidiendo ahí hace un ratito, Jesús, te quería preguntar, no nos hemos hecho cargo de qué pasa con una democracia cuando está capturada, no solo capturada por la corrupción, pero capturada por el narco. Entonces creo que también es algo que hablamos un poquitito desde un Olimpo, desde la situación de los países donde no nos enfrentamos directamente y profundamente con ese nivel de violencia y de captura. Hasta ahora. Me parece un tema crucial. Para mi país es un tema francamente dramático, porque creo que otro de los presupuestos del régimen democrático es la existencia de elementos de convivencia, una estructura, yo diría, civilizatoria en alguna medida, y lo que ha padecido México en la última década es una regresión civilizatoria. Es el regreso de la política bárbara, en donde no es solamente la destrucción de los adversarios económicos, sino, como dices, la captura de espacios de poder, el sometimiento de pueblos enteros al crimen, la intimidación a los periodistas, a los medios de comunicación, que no solamente terminan con la vida de muchos periodistas, sino que le ponen una venda a los ojos del país, que no se entera y no se puede enterar de lo que sucede. Ahora, si Colombia salió, ¿va a salir México o estamos en otro estadio o es otro tema ahora? No, México desde luego que saldrá, no me cabe la duda de que saldrá de esa crisis. Tardará tiempo en que salga. Desde luego habría que advertir que cuando hablamos de esto no estamos hablando con el rodillo idéntico en todos los espacios del país. Creo que sí hay que identificar que esos son problemas que tienen expresión sobre todo regional en ciertas zonas. Pero desde luego es un proceso que significará una generación para resolverlo. No está a la vuelta de la esquina, no es inminente que esto se resuelva en México, y lo que hemos visto es que lejos de irse resolviendo se ha establecido, se ha instaurado ya una cierta estabilidad sangrienta en el país, con el efecto moralmente devastador de empezar a considerarlo como algo ordinario. Y enterarnos del clima y de los muertos con el mismo interés. Ahí está. ¿Tienes el micrófono? Sí. Sí, gracias. A ver, echo de menos una temática que me parece que está completamente vinculada al tema de la política hoy en día, que es el tema de la corrupción. ¿Hasta qué punto todo este contubernio maligno entre dinero y política, ¿no? Donde además uno lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos, como un personaje del ámbito del reality, ¿no? Se hace del poder con un discurso más bien populista, pero que apela de alguna manera a personas que consideran que ya están, que no tienen capacidad para
para que se cumpla ese sueño americano, ¿no? que ya directamente se han convertido más bien en consumidores que en ciudadanos. O sea, la idea que se ha dicho acá, de alguna manera, de que hay el concepto ciudadano ha dejado de tener realmente el valor que tradicionalmente se le ha dado como virtud política, que más bien lo que hay una mercantilización de la política, esta incapacidad de la democracia de resolver el problema del contubernio entre dinero y política, que también de alguna manera lo vemos en nuestro país y que vemos en Latinoamérica con el fenómeno en Brasil, con Odebrecht, con Toledo y Ollanta Humala. Yo quisiera realmente, y Bárcenas, ¿no es cierto?, en España, no vamos a decir de México, me gustaría saber hasta qué punto eso no es una expresión, más que una causa, una expresión de esta decadencia de la política, entendida también como una virtud pública. Es decir, hasta qué punto cada uno está solamente preocupado de su propio interés y no del interés de la comunidad, de la polis. Gracias. Jesús. Fernando hablaba hace un momento de la promesa democrática. A mí me parece que sigue habiendo una promesa democrática concebida en el sentido más tradicional de la promesa de la democracia liberal, que está en ese ámbito, el de instituciones comunes, el que las instituciones de la República sean de todos. Regresando a mi tribu, el grito que selló la imagen de el que será el por tercera ocasión candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, fue después de las elecciones del 2006: váyanse al diablo con las instituciones, que se vaya al diablo las instituciones. Lo que dijo en realidad, cambiaba una palabra central, y dijo: al diablo con sus instituciones. Este es un tema muy claramente populista, pero inequívocamente fundado en el caso de México. Puede decirse que en esa atmósfera de corrupción las instituciones son nuestras, que las instituciones de justicia son nuestras, que el Congreso es nuestro, que las fiscalías son nuestras. Si impera la corrupción, pues no son nuestras. La corrupción implica que el poder público está al servicio de los intereses particulares. Si hay, me parece, una promesa seductora, por ejemplo, en el caso mexicano, es lograr eso que parece lo más elemental, que las instituciones públicas sean públicas. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre eso? Porque tenemos que respetar el tiempo y estamos... Sí, me parece que es muy buena pregunta y además es absolutamente clave, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es un problema también institucional, ¿no? Los países que manifiestan menor corrupción son obviamente aquellos que tienen las instituciones más fuertes y sobre todo donde existe una tolerancia cero a cualquier caso de corrupción. Estos ejemplos que vemos de vez en cuando en Escandinavia, que a uno le dan una envidia espectacular, ¿no? De una ministra que había utilizado los puntos de su tarjeta de frequent flyer a efectos privados y que inmediatamente, que sería, pues, no sé, que puede ser $300 quizá, ¿no? Lo que se ha llevado, pero es la idea de privatizar el ejercicio de una función pública, fuera, a la calle, inmediatamente. Ese es el punto, tolerancia cero. O sea, desde el momento que empezamos a utilizar, digamos, la corrupción del otro como susceptible de ser criticada y defendemos hasta que no haya sentencia firme, bla, 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 a la de los nuestros, si entramos en ese juego ya se acaba. Y luego hay otro tema que es muy importante y es que la única manera de combatir la corrupción y de combatir la debilidad de la política es si globalizamos mecanismos de acción política. Es decir, que se pueda perseguir a cualquiera de ellos, que no puedan refugiarse en paraísos fiscales, que inmediatamente haya
extradiciones de quienes están acusados de corrupción. Eso es lo que llamamos digamos, la gobernanza global. Gobernanza global, porque el problema al final, ¿cuál es? Que la democracia está debilitada porque, Manuel antes lo ha dicho muy claramente, ¿no? Porque estamos ya en una sociedad global, pero políticamente vivimos en sociedades particulares. O sea, la política no ha avanzado en proceso de globalización al mismo nivel, al mismo ritmo que otras esferas sociales o de acción social, ¿no? Entonces, claro, ahí el tema de corrupción es donde se ve más claramente, ¿no? O sea, que se van de rositas, que es una expresión española que no sé si es el mismo aquí, es decir, que al final nadie les va a exigir responsabilidad, ¿no? Porque además ya están fuera, ya vete a buscarlos, ¿no? Entonces eso es tremendo, sobre todo porque la imagen que transmite es de... Claro, los políticos corruptos lo que hacen es contaminar la imagen de toda la política democrática, ¿eh? Y donde, porque que me han aplaudido, pues ya no sigo. Aprovecha el momento. Quería agregar algo precisamente sobre eso. Sí, estrictamente sobre pero sobre la corrupción. Sobre la corrupción. Porque finalmente los casos de corrupción terminan corrompiendo hasta la visión que se tiene de la propia política, en el sentido de decir, incluso ponerse de acuerdo, eso ya es corrupción. Cuando yo veo el discurso de la gente más joven, dicen, no, están todos corruptos, incluso conversan entre ellos, negocian, como que ponerse de acuerdo incluso, que es la misión de la política, la tarea de la política, queda desprestigiado cuando se mezcla con la corrupción. No puedo estar más de acuerdo contigo porque yo tengo la impresión que si la corrupción existe, es un hecho, quiero decir algo sobre eso, pero también se usa como pretexto ideológico de muchos para decir, yo no me meto con esto, la política entera es corrupta, son todos corruptos. Es lo que hace el cómico cuando le guatea su rutina en un festival y entonces se da cuenta que nadie se está riendo y dice, es que los políticos son corruptos. Y se levanta el público en masa, sin tener idea de lo que está hablando. Bueno, entonces digo, hay que tener cuidado en ese sentido, es también un pretexto, pero no digo que no exista. Y en ese sentido hay que yo creo que hay que pensar en el caso particular chileno. Cada país tiene origen y tipos de corrupción distintos. El origen de la corrupción en Chile tiene que ver básicamente con la herencia cultural de una dictadura que dijo, todo lo del Estado y lo social es privado y se lo apropia quien quiere y quien tiene más poder. Eso fue. Cuando usted tiene un sistema escolar o educacional en que el Estado le financia al colegio para que el colegio construya legalmente una empresa de transporte o de lo que sea, eso es un sistema escolar corrupto, porque es la apropiación de un bien público para fines privados. En eso consiste la corrupción. Entonces, esa es una cosa, a mi juicio, que es clave. Y además hay otra cosa. El origen es un modelo corrupto, pero además que despreció la política de tal manera que el entender que había que hacer leyes para mejorar la política, para cuidarla, fue muy tardío. Fue 15 años después que se estaban haciendo las mismas cosas que se venían haciendo. Fue muy tardío. Entonces hay una culpa enorme de la sociedad en la existencia de la corrupción. Y no solo de los políticos. Y también entendamos, hay formas de corrupción que no son solo el dinero. Por ejemplo, el poder por el poder, las mafias, los nepotismos, los clientelismos son formas de corrupción. No necesariamente pasa el dinero por ahí. Y eso es, a mi juicio, lo que implica una batalla bastante más compleja. No se resuelve solo, se hizo un gran avance con las leyes de la Comisión Engel, un gran avance, pero resuelven la mitad del problema. Les agradezco mucho a ustedes en primer término por haber venido, por la paciencia. Creo que quedaron
varias conversaciones instaladas para la hora de almuerzo y para lo que queda del fin de semana, esa es la idea. Muchas gracias, un honor haber podido compartir con ustedes. Recuerden que pueden firmar libros, así que si quieren comprar alguno de los textos de Fernando, Jesús, Manuel Antonio, van a estar ahí, pueden conversar con ellos también.